Doctora, buenas tardes. Hola. Bien, mi rey. Terminemos puntual para que no nos estén sacando del aula. Bien, entonces vamos a hablar de los cambios fisiológicos en la gestación, ¿no? Bueno, ustedes saben que el embarazo es una situación que expone a la mujer, ¿no? Expone a la mujer porque tiene que ella realizar una serie de cambios para poder evitar, ¿no?, complicarse y para poder satisfacer a su vez la necesidad de ese feto que está en desarrollo. Por eso se dice que el embarazo es una prueba en realidad para la mujer, es una prueba para el organismo de la mujer para saber si es que puede adaptarse y permanecer adecuadamente a lo largo de esos 9 meses y no complicarse en el proceso. Entonces, en realidad yo no sé si es una bendición salir embarazada o no, porque con todos los riesgos que eso conlleva, en realidad es bien difícil de decidirlo, digamos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar por las adaptaciones a nivel del sistema cardiovascular, porque de pronto es lo más amplio y son en donde se generan las mayores variaciones fisiológicas en la mujer y son las que finalmente van a repercutir en lo que es la mortalidad materna fetal si es que estas adaptaciones no se llevan de manera adecuada. Entonces básicamente vamos a ver algunos gráficos, que es la mejor manera de pronto de entender estos cambios, ¿no? Bien, en primer lugar, Dios mío, ya lo apagué. ¿Puedo evitarlo? A ver, hija, por favor. Ya está listo. Bien, entonces, uno de los primeros cambios que ocurren a nivel del sistema cardiovascular es el aumento de la volemia, ¿no? ¿Por qué debe de haber un aumento de la volemia? Primero, porque la mujer tiene que adaptarse a ese feto que está en desarrollo y que de alguna manera le va a quitar nutrientes y oxígeno. Entonces tiene que haber un aumento de la volemia para, digamos, verificar o asegurar que haya una adecuada perfusión a los órganos vitales de la madre. Y por otro, debe haber un aumento de la volemia para asegurar una adecuada perfusión útero-placentaria y así generar un adecuado bienestar o un ambiente adecuado para que ese feto se desarrolle. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular periférica. Estos cambios se van a dar desde más o menos la 5ª semana de gestación y va a ir, digamos, estos cambios, estas modificaciones van a ir acrecentándose a lo largo de todo el embarazo, pero van a tener, digamos, su modificación mayor a nivel del 2º trimestre de la gestación. Esto va a persistir hasta incluso el 3er trimestre de la gestación y durante la etapa del posparto, pero en menor magnitud, de tal manera que más o menos al final o en el 3er trimestre de la gestación y en la etapa de posparto, algunas de estas modificaciones cardiovasculares casi se van a asemejar como a un estado de una mujer no embarazada. Pero
recordemos que casi todas las modificaciones a nivel vascular, a nivel del estado hemodinámico de la paciente, se van a generar en el segundo trimestre de la gestación, entre las 16 y las 24 semanas de edad gestacional. Entonces, más o menos de esta gráfica vamos a poder deducir que hay una relación inversamente proporcional entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Si hay una disminución de la resistencia vascular periférica, va a haber un aumento del gasto cardíaco y lo contrario, ¿no? Si hay un aumento de esta resistencia, el gasto cardíaco disminuirá. Bien, ¿cuáles de las otras modificaciones que ocurren a nivel del estado hemodinámico en relación a la presión arterial? Ustedes también habrán podido evidenciar que cuando evalúan una gestante, la presión arterial por lo general lo encuentran en 90-50, 90-60, ¿no? Algo que de pronto nos puede llamar la atención porque normalmente no son valores que acostumbramos a observar. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la gestación? Hay una caída de la presión arterial, tanto de la sistólica, de la diastólica y por supuesto de la presión arterial media. Y esta caída de la presión arterial media es necesaria para que se favorezca la perfusión útero-placentaria. Entonces, nos vamos a dar cuenta que todos estos cambios en la mujer básicamente tienen como función, esos cambios hemodinámicos tienen como función aumentar el flujo útero-placentario. E igualmente que el incremento del gasto cardíaco y la baja de la resistencia vascular periférica, esta caída de la presión arterial, si bien es cierto, se mantiene a lo largo de los 3 trimestres de la gestación, se ve mayor, se ve una mayor caída en el segundo trimestre de la gestación. ¿Cuánto cae? Cae aproximadamente entre 5 a 10 milímetros de mercurio por sobre el basal de esa mujer. Bien, entonces aquí más o menos podemos ver, ¿no?, unas curvas en las que podemos observar que hay un aumento del gasto cardíaco, hay una caída de la resistencia vascular periférica y una presión arterial media que también tiene una tendencia a disminuir. Ahora, en relación al gasto cardíaco, habíamos mencionado que a lo largo de los 3 trimestres hay un incremento del gasto cardíaco, ¿no? Pero ese incremento del gasto cardíaco se ve sobre todo en el tercer trimestre de la gestación y sobre todo en la etapa postparto. ¿Por qué en el tercer trimestre de la gestación y en la etapa postparto? Básicamente este incremento en este periodo tiene como objetivo salvaguardar la vida de la mujer y mejorar la perfusión placentaria para un adecuado crecimiento de ese feto, ¿no? O sea, evitar las restricciones de crecimiento intrauterina, por ejemplo, ¿no? Y en relación a salvaguardar a la mujer, ¿por qué? Porque ya está a puertas de dar a luz, o sea, ya está a puertas de entrar a un trabajo de parto. Y sabemos que en un trabajo de parto, pues definitivamente hay una pérdida sanguínea que puede llegar a 500 mililitros. Entonces, este aumento del gasto cardíaco, que sobre todo se observa a finales del tercer trimestre de la gestación y durante la etapa de posparto, en relación a la mujer, tiende a, contrarrestar la pérdida sanguínea que está por venir, que va a ocurrir durante el trabajo de parto. Ahora, aquí también, más o menos en la etapa, durante el trabajo de parto, se considera que hay un factor importante que incrementa el gasto cardíaco. Durante cada contracción uterina, más o menos inmediatamente después de cada contracción uterina, hay un incremento del gasto cardíaco de hasta más o menos 450 mililitros, ¿no? Hay una contracción, inmediatamente después hay un flujo que aumenta a nivel de los vasos sanguíneos de la mujer y hay un incremento del gasto cardíaco en más o menos 450 mililitros. Ahora, ¿qué es lo que también se menciona? ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco en la etapa postparto? Porque hay un fenómeno de autotransfusión en la mujer. ¿Por qué se da ese fenómeno de autotransfusión? Entonces, la mujer está cargando un feto que tiene pues un sistema cardiovascular, por supuesto que tiene sangre ahí,
y también conlleva a una placenta, ¿no es cierto? Está llevando una placenta que está, digamos, conteniendo un volumen sanguíneo. Entonces, inmediatamente después del parto, ya no hay feto, ya no hay placenta, entonces la mujer está con un exceso de sangre, ¿no? Y como una especie de, lo mencionan como una especie de autotransfusión, porque todo ese volumen sanguíneo que estaba para el feto y para la placenta pasa a la mujer. Entonces eso también influye en un incremento del gasto cardíaco en la etapa del posparto. Y definitivamente eso lo que hace es, digamos, prevenir un estado de shock hemorrágico en la paciente o una hemorragia postparto. Esto es lo mismo para mencionar cómo vamos a observar la caída de la presión arterial, como les mencionaba, y sobre todo se da en la segunda mitad de la gestación, o sea, en el segundo trimestre del embarazo. Aquí, nuevamente, para observar cómo se incrementa el gasto cardíaco, sobre todo en el segundo y sobre todo en el tercer trimestre de la gestación. ¿Qué es lo que también vamos a observar en la gestante? Que hay un incremento del volumen sistólico. Como ustedes pueden observar, todo empieza en el primer trimestre de la gestación, pero tiene, como digamos, el acné de esta mayor modificación en el segundo trimestre de la gestación y generalmente se mantiene a lo largo del tercer trimestre de la gestación. En relación a la frecuencia cardíaca, en relación al cambio que ocurre en la frecuencia cardíaca de la mujer gestante, también se incrementa, ¿no? La mujer tiende a estar en una taquicardia. Se considera que más o menos se incrementan entre 10 a 20 latidos por minuto. Entonces, cuando ustedes controlen a su gestante, probablemente le encuentren con 90 latidos, 92 latidos, y si no hay alguna condición cardiovascular de por medio, entonces podríamos considerarlo dentro de lo normal. Ya habíamos mencionado que hay una caída paulatina de la resistencia vascular periférica. Ahora, en cuanto al flujo sanguíneo a nivel de la arteria uterina, lógicamente que el flujo sanguíneo tiene que aumentar, ¿no? Porque tenemos que abastecer de sangre a la placenta, tiene que mejorar la perfusión útero-placentaria, entonces el flujo a nivel de la arteria uterina lógicamente va a ir incrementándose entre trimestre en trimestre. Por ejemplo, en el primer trimestre de la gestación, más o menos hay un flujo uterino de más o menos 50-60 mililitros por minuto. En el segundo trimestre de la gestación ya se incrementa a 185 mililitros por minuto y fíjense que ya en el tercer trimestre puede llegar hasta 750 mililitros por minuto, ¿no? Todo esto secundario al incremento del gasto cardíaco. ¿Qué otros aspectos vamos a observar en relación a esos cambios cardiovasculares? Definitivamente va a haber, a medida que va creciendo el útero, va a haber un desplazamiento del diafragma hacia arriba, más o menos en unos 4 a 5 centímetros, porque pues tiene que ir creciendo ese útero y eso va a generar una desviación del eje eléctrico del corazón. Generalmente el corazón se va a desplazar un poquito más hacia arriba y lateralizado hacia la izquierda. Va a haber un aumento del tamaño del corazón, es decir, va a haber una cardiomegalia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel digamos, del tejido cardíaco? Entonces, se considera que durante la gestación va a haber un aumento de la masa ventricular y de la masa auricular. Es decir, eso va a generar un aumento global del corazón. ¿Quién va a crecer más? Digamos, la aurícula izquierda, ¿no? Dentro de todos los estudios se observa que la aurícula izquierda es la que va a desarrollarse más en relación a las otras 3 cavidades. También se va a observar que por efecto de la progesterona y de los estrógenos va a haber una dilatación de las 4 cavidades. Entonces, la dilatación de las 4 cavidades más el incremento de la masa muscular de las 4 cavidades, sobre todo de la aurícula izquierda, eso va a generar una cardiomegalia. Ahora, también estos cambios hemodinámicos, o sea, este aumento de la volemia en general en la mujer, va a generar asociado a esas dilataciones cardíacas algunas
digamos, entre comillas, patologías cardíacas, ¿no? La gestante tiene más predisposición a desarrollar una insuficiencia mitral, pero es una insuficiencia mitral leve. También tiene tendencia a desarrollar una insuficiencia tricuspidia y una regurgitación pulmonar. Más o menos el 80% de las gestantes pueden cursar con alguna de estas complicaciones, pero generalmente o no son clínicamente evidenciables o de pronto tienen un cuadro clínico muy leve. Pero si la paciente tiene alguna patología cardíaca de por medio, lógicamente estas modificaciones pueden agravar o ser el inicio, digamos, de la manifestación de una patología. Justamente por esos cambios que se generan a nivel del corazón, a nivel de los flujos que llegan al corazón, por los cambios que se generan a nivel de su masa, por los cambios que se generan a nivel de la dilatación de las 4 cámaras, es que vamos a poder encontrar un soplo sistólico, pero es un soplo sistólico funcional, fisiológico, ¿no? No va a haber ningún problema. Dentro de otras modificaciones también consideran que, por ejemplo, en esta gestante vamos a poder encontrar un primer ruido cardíaco, cosa que generalmente no lo escuchamos, o un tercer ruido cardíaco también más evidente. Esto también, digamos, el hecho de que se presenten varices o haya un edema, también tiene relación con ese aumento del gasto cardíaco, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí hay como una especie de resumen de todas esas modificaciones que hemos observado, ¿no? Ya habíamos mencionado que el gasto cardíaco va a incrementarse sobre todo a partir del segundo trimestre, pero vamos a ver una evidencia mayor de este incremento en el tercer trimestre y sobre todo durante la etapa del parto y del posparto. La resistencia vascular va a ir disminuyendo, hay un incremento de la frecuencia cardíaca, como habíamos mencionado, hasta 10 latidos por minuto, y hay un estado de caída de la presión arterial, sobre todo a nivel de la presión arterial media. En relación al volumen plasmático, como veremos, también va a haber un volumen plasmático que se incrementa, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de esta gestación va a haber un incremento del volumen plasmático, el cual va a llegar a ser hasta un 45% de la basal. Incluso algunos mencionan que en el segundo trimestre de la gestación, este incremento del volumen plasmático puede llegar a ser hasta de un 75%. La masa eritrocitaria igualmente va a incrementarse, pero no tan a la par o no tan en relación al incremento del volumen plasmático, ¿no? El incremento de la masa eritrocitaria más o menos va a ser un 35 o a un 45%. Es decir, va a haber una diferencia en cuanto al incremento entre el volumen plasmático y la masa eritrocitaria. Y aquí está lo que habíamos mencionado, que hay una dilatación de las 4 cámaras y hay un incremento en el grosor de las 4 cámaras a predominio de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál sería la explicación fisiológica para darle más volumen de plasma al bebito en vez de eritrocitos o elementos formes? ¿Cómo? Dice que no hay correlación entre los elementos formes que se le pasa al bebito, bueno, en este caso el feto, y en relación al plasma. No es lo que se pasa al bebé, es lo que sucede como cambio fisiológico en la madre. O sea, en la madre hay un incremento de ambos, del volumen plasmático y de la masa eritrocitaria. Finalmente, pero, para que lo aporte el feto. Claro, pero todo eso, ¿por qué es importante? Porque va a haber finalmente un incremento del volumen sanguíneo total, ¿no? Porque si se incrementa a la par tanto la masa eritrocitaria como el volumen plasmático, que habría un incremento de la viscosidad sanguínea. Y si hay un incremento de la viscosidad sanguínea, que se genera un incremento de la resistencia vascular periférica. Y si hay un incremento de la resistencia vascular periférica, habría un menor aporte de flujo sanguíneo a nivel útero-placentario. ¿Y quién se perjudicaría finalmente? El feto. Entonces, esa sería la secuencia y por qué no podrían incrementarse los dos a la par. No sé si me dejo entender. Sí. Gracias. Bien. Entonces, ¿no?
Bien, entonces acá tenemos más o menos un resumen también de lo que habíamos mencionado. Ustedes saben que el gasto cardíaco va a depender de quién, de la frecuencia cardíaca y del volumen latido. El volumen latido de quién va a depender va a ser directamente proporcional a la precarga y a la contractilidad, y va a ser inversamente proporcional a la poscarga. Todo esto que finalmente a dar lugar a un incremento del volumen plasmático, lo que habíamos comentado. Y este incremento del volumen plasmático, repitiendo, no es a la par en cuanto a porcentaje de incremento con la masa eritrocitaria. Ahora, es por eso que ya sabemos que durante la gestación hay una anemia fisiológica, ¿no? Hay un estado de hemodilución, la que se conoce como anemia fisiológica. Bien, ahora, entonces hasta ahí hemos concluido con los cambios, digamos, hemodinámicos cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? Primero, que hay un aumento del volumen sanguíneo. Hay un aumento del volumen sanguíneo, ¿por qué? Secundario al aumento del volumen plasmático y al incremento de la masa eritrocitaria. Estos dos en conjunto van a dar un incremento de la volemia sanguínea total. ¿Qué más tenemos que saber? Que hay una disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Todo esto que va a generar un incremento del gasto cardíaco. Otro aspecto que tenemos que de repente recordar es en relación a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también va a ir incrementándose hasta 10 latidos por minuto en el tercer trimestre de la gestación. Y en relación al corazón, pues ya sabemos que va a haber un estado de aumento de la masa cardíaca y una dilatación de las 4 cavidades, lo que finalmente puede conducir a ciertas condiciones o alteraciones patológicas o fisiológicas cardíacas en la mujer, como la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia y la regurgitación pulmonar. ¿Alguna pregunta en relación a los cambios meramente hemodinámicos a nivel del corazón o de los vasos? Vamos avanzando. Ahora, en relación a los cambios hematológicos. En relación a los cambios hematológicos, básicamente tenemos que saberlo de acá. Hay un incremento de la masa eritrocitaria. Hay también un incremento de los glóbulos blancos. Entonces, cuando nosotros leamos, y hay una disminución de las plaquetas. Entonces, cuando nosotros leamos un hemograma en una gestante, de pronto los valores de la hemoglobina no van a ser los ideales de 13, 13.5 que quisiéramos, ¿no? Entonces, por el estado de esa anemia fisiológica, de esa hemodilución, los valores de la hemoglobina en la gestante van a disminuir a rangos de 11 y de 10.5. Por eso es que anemia en la gestante se considera en unos valores diferentes en relación a la mujer no gestante. Ahora, considerando lo que habíamos mencionado anteriormente, habíamos dicho que todos estos cambios en relación al volumen plasmático y a la masa eritrocitaria fundamentalmente se dan en el segundo trimestre de la gestación. En el segundo trimestre de la gestación, el incremento del volumen plasmático es muy por sobre la masa eritrocitaria. Por lo tanto, anemia, por ejemplo, en el segundo trimestre se considera cuando está por debajo de 10.5, a diferencia del primer y del tercer trimestre, que anemia se considera cuando está por debajo de 11. ¿Por qué? Porque el volumen plasmático no se incrementa tanto en el primero y en el tercer trimestre como si lo hace en el segundo trimestre de la gestación. En relación al aumento de los glóbulos blancos, por ejemplo, vamos a poder encontrar valores de leucocitos de 12.000, 14.000 e incluso algunas literaturas dicen que podría llegar hasta 15.000 el valor normal de los glóbulos blancos en una mujer gestante. Entonces, ¿nos vamos a asustar cuando encontremos 11.000, por ejemplo, o 12.000 de recuento de leucocitos? No nos asustamos, salvo que haya alguna condición infecciosa en la paciente que justifique ese incremento de los leucocitos. Pero si lo encontramos completamente normal, así haya una leucocitosis que puede llegar a ser 15.000, no hay ningún problema.
En relación a la disminución de las plaquetas, también, ¿no? Hay una reducción del recuento plaquetario, incluso algunas literaturas que ustedes van a leer consideran que podemos encontrar de manera normal hasta 80.000 o 90.000 plaquetas, ¿no? Siempre y cuando no haya alguna otra condición que podría explicar la caída de esas plaquetas. Entonces, aquí, nuevamente repitiendo, como vemos aquí, el volumen sanguíneo total se incrementa a expensas de quién? Del volumen plasmático y de la masa celular. Entonces, a veces hay esta discrepancia o esta diferencia de incremento, por lo tanto, que será una anemia fisiológica o anemia por hemodilución. Y aquí están todos los cambios que podríamos encontrar dentro del estado hematológico de la paciente. ¿Qué es lo que realmente sería más importante recordar? De repente esto de acá. Vamos a encontrar a veces en las gestantes, ¿no? Por por estas modificaciones, vamos a encontrar una neutrofilia leve, o sea, hay una leucocitosis a predominio de los neutrófilos, trombocitopenia, como les había mencionado, que incluso mencionan que puede ser normal hasta 80.000, algo bastante bajo, pero algunos lo consideran que puede ser parte de estas modificaciones fisiológicas. Y vamos a encontrar un aumento de los factores de coagulación. Por eso se considera que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, desde el punto de vista de los cambios hematológicos en la paciente, vamos a encontrar anemia fisiológica, leucocitosis y un estado de hipercoagulabilidad. Bien, aquí en relación a esto, ¿alguna pregunta en relación a los cambios hematológicos? Ahora, adaptaciones del sistema respiratorio. En relación a las adaptaciones del sistema respiratorio, bueno, esto es más o menos sencillo de discernir. ¿Qué es lo que tenemos? Un útero que está en crecimiento y por lo tanto ese útero en crecimiento lo primero que va a hacer es desplazar el diafragma, ¿no es cierto?, hacia arriba. Más o menos, como les decía, sube aproximadamente 4 a 5 centímetros de manera craneal. Esto va a generar también que haya un incremento del ángulo subcostal. El ángulo subcostal generalmente en promedio está entre 65 y 69 grados. En el caso de la mujer, debido a este crecimiento uterino, el ángulo costal aumenta hasta más o menos 103 grados. ¿Qué es lo que más vamos a observar? Debido a este crecimiento uterino, al desplazamiento del diafragma y a la expansión o a la dificultad de la expansión de ese tórax y de esa caja torácica y de esos pulmones, pues vamos a encontrar sobre todo una respiración abdominal. Ya no va a ser tanto una respiración torácica, sino una respiración abdominal. Bien, entonces, por todos esos cambios que genera la elevación del diafragma, también asociado al incremento de la relaxina, que va a generar una relajación tanto de los músculos lisos como de los cartílagos costales, va a haber un ensanchamiento de la circunferencia torácica. Va a expandirse esa caja torácica de la paciente, pero no hacia abajo, ¿no?, sino más bien antero-posterior y lateralmente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que toda la circunferencia torácica va a incrementarse más o menos en 5 a 7 centímetros y que este diámetro lateral va a incrementarse más o menos en 2 centímetros. Bien, entonces, este incremento de la presión intraabdominal y este cambio en la configuración torácica va a generar cambio a nivel de los volúmenes pulmonares. ¿Cuáles son esos volúmenes pulmonares que vamos a encontrar sobre todo alterados o modificados? Ahí, tanto van a disminuir estos tres de acá principalmente.
Va a disminuir la capacidad residual funcional, la capacidad pulmonar total y va a haber una disminución del volumen residual. Todo esto secundario ¿a qué? A esas modificaciones, a esa dificultad de expandirse tanto de la caja torácica como de los pulmones. Entonces, este diafragma que está elevado hacia la región craneal va a empezar a comprimir la parte basal de los pulmones, y esa compresión de la parte basal de los pulmones va a generar cierta atelectasia o colapso alveolar a nivel de las bases pulmonares, generando una disminución de todos estos volúmenes de acá. Entonces, en esta gráfica lo vamos a poder ver, digamos, vamos a poder hacer un comparativo. Por ejemplo, vamos a ver acá que la capacidad torácica pulmonar, la capacidad pulmonar total va a disminuir en relación a una mujer no embarazada. El volumen de aire corriente va a incrementarse, la capacidad inspiratoria también se va a incrementar, el volumen de reserva expiratorio va a disminuir, la capacidad residual funcional va a disminuir, el volumen residual va a disminuir. Entonces, como vamos a poder observar que algunos de esos volúmenes pulmonares van a incrementarse, otros van a disminuirse, ¿no? Y otros de pronto no se van a modificar mucho, como estos de acá. Bien, todas esas modificaciones en las capacidades pulmonares o en las capacidades pulmonares van a generar un estado de hiperventilación en la paciente, ¿cierto? Y ese estado de hiperventilación de la paciente que va a generar una caída de la presión arterial de CO2. Entonces, si hay una caída de la presión arterial de CO2, ¿qué se va a dar? Una alcalosis respiratoria. Pero esta alcalosis respiratoria en la mujer gestante tiene que ser compensada. ¿Y con quién va a ser compensada? Con el bicarbonato. ¿Qué es lo que va a suceder? A nivel renal va a haber una excreción incrementada de bicarbonato, de tal manera que va a haber una caída del bicarbonato, generándose una acidosis metabólica que va a compensar la alcalosis respiratoria. Eso creo que lo tenemos por acá. Acá está. ¿Ya? Entonces, todos esos cambios en la función pulmonar van a generar, como mencionábamos, un estado de hiperventilación en la gestante. Entonces, ustedes van a ver que la gestante en el tercer trimestre va a estar así, ¿no? Va a respirar de esa manera, como que si estuviera un poquito agitada, ¿no? Entonces, ella, debido a ese estado de hiperventilación, va a haber una caída de la presión arterial de CO2, eso genera alcalosis respiratoria, pero esta alcalosis respiratoria tiene que compensarse. ¿Cómo se va a compensar? Habíamos mencionado con la excreción de bicarbonato a nivel renal, la cual va a dar finalmente una alcalosis respiratoria compensada. Entonces aquí vamos a ver algunos, digamos, valores en relación a la presión arterial de CO2 y el bicarbonato. La presión arterial de CO2 va a caer, la concentración de bicarbonato también va a disminuir, pero va a haber un incremento de la presión arterial de oxígeno, ¿no es cierto? Va a haber un mayor aporte de oxígeno. Bien, regresamos a esta diapositiva. Entonces, en relación a todos los cambios básicamente de las vías aéreas inferiores, o sea, específicamente del pulmón, hemos mencionado que muchas de las funciones pulmonares van a disminuir. La disminución de estas funciones pulmonares van a generar un estado de hiperventilación. Esa hiperventilación genera alcalosis respiratoria, la cual va a ser compensada por una excreción incrementada de bicarbonato, ¿no es cierto? Eso es a nivel de vías aéreas inferiores, sobre todo a nivel pulmonar. Ahora, a nivel del tracto respiratorio superior, también va a haber algunas modificaciones generadas tanto por los estrógenos como por la progesterona. Entonces, estas hormonas, ¿qué van a generar? Por
ejemplo, básicamente un aumento del volumen sanguíneo a nivel de esas vías respiratorias superiores. Este aumento del volumen sanguíneo genera un edema de toda esa área de ahí. Y digamos, esas dos modificaciones principalmente van a dar lugar a que la mucosa de todo ese tracto respiratorio superior se edematice y esté en un estado hiperémico. Esto va a generar ciertos síntomas también en la mujer, como por ejemplo los de acá. Va a haber una dificultad de la respiración nasal porque va a haber un edema y un estado hiperémico de las mucosas nasales. Ese estado hiperémico puede generar epistaxis. Algunas gestantes vienen y dicen, no sé de qué, pero hace 2 días he sangrado por la nariz. Bueno, puede ser simplemente por estos cambios, ¿no? Estos cambios que se dan en la mucosa nasal. Congestión nasal, la gestante también puede padecer frecuentemente de rinitis. Una mujer embarazada tiende a roncar más por el estado edematoso de las vías respiratorias y por supuesto también pueden presentar apneas obstructivas del sueño. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta en relación a las modificaciones del sistema respiratorio? ¿Algo que hayan leído, aportar o preguntar? Ya vamos bien. Leí también que la progesterona tiene un efecto sobre esa alcalosis respiratoria. Entra dentro del esteroide, es como funciones de la hormona, de cambios hormonales. Ya, claro, o sea, la progesterona también tiene un efecto sobre la alcalosis respiratoria porque la progesterona lo que va a hacer es generar una caída de la presión arterial de CO2. Tiene ese efecto. Entonces, la caída genera alcalosis, ¿no? Sí, muy bien. Tiene un efecto sobre la alcalosis porque genera caída de la presión arterial del CO2. ¿Alguna otra pregunta o alguien que quiera aportar algo? Bien, ahora las adaptaciones del sistema urinario. ¿Cuáles son las modificaciones que vamos a encontrar? Primero, la mujer gestante tiene un aumento del tamaño de sus riñones. Más o menos se aumenta entre 1 a 1.5 centímetros su tamaño. A nivel de los cálices, pelvis y uréteres, ¿qué vamos a encontrar? Por acción básicamente de la progesterona, vamos a encontrar dilatación, hipomotilidad y elongación de esas vías. Entonces recuerden que la progesterona en realidad es una hormona que todo lo enlentece a lo largo de los diferentes, digamos, tubos que tienen músculo liso, ¿no? La progesterona es una hormona que genera hipotonicidad e hipomotilidad, ¿no? Entonces aquí a nivel de los cálices, pelvis y uréteres va a generar dilatación e hipomotilidad. Y esto finalmente se va a producir como una hidronefrosis. Y esa hidronefrosis va a ser, digamos, un factor de riesgo para que la paciente presente infecciones del tracto urinario. Por otro lado, a nivel de la vejiga, lo mismo, ¿no es cierto? La progesterona y los estrógenos van a generar ciertas modificaciones, sobre todo como ya habíamos mencionado a nivel del tono. La progesterona genera una caída del tono a nivel de la musculatura lisa de la vejiga. La vejiga, gracias a esta caída del tono, tiene una capacidad mayor de distensibilidad y por otro lado los estrógenos se considera que generan estados de hipertrofia e hiperplasia a nivel de estos músculos lisos. Asimismo se considera, en realidad no se sabe quién tiene este efecto sobre las válvulas vesicoureterales. La teoría más que se menciona es que la progesterona podría generar cierta incompetencia a nivel de la válvula vesicoureteral. Entonces, todos estos cambios, ¿no?, van a generar a nivel vesical una mucosa hiperémica y edematosa. Me había olvidado mencionar
que la progesterona también es una hormona que genera un aumento del volumen plasmático, o sea, favorece la perfusión sanguínea a nivel de los diferentes tejidos, aumenta el volumen sanguíneo a nivel de los diferentes tejidos. Por lo tanto, en el caso de la vejiga, lo que vamos a encontrar es una mucosa hiperémica y edematosa. Y a medida que va creciendo el útero, lógicamente la vejiga también se va a desplazar. Ya no va a quedar en su sitio, digamos, pélvico bajo, sino que se va a desplazar hacia arriba y hacia adelante. Entonces va a, de alguna manera, estar comprimida por ese útero que está creciendo. Y gracias a esto, digamos, a estas modificaciones y a ese desplazamiento de la vejiga hacia arriba y hacia adelante por efecto de ese útero en crecimiento, la vejiga tiene mayor riesgo de desarrollar problemas de infección del tracto urinario bajo, como por ejemplo la cistitis, las uretritis, y también mayor riesgo de trauma vesical. Bien. Entonces, ya hemos visto lo que sucede a nivel de la vejiga, a nivel del sistema tubular, y ahora vamos a ver a nivel de digamos, propiamente del riñón. Entonces, ya sabemos que durante la gestación ocurre un estado de vasodilatación. Esta vasodilatación está asociado a un aumento del volumen sanguíneo total. Entonces, este aumento del volumen sanguíneo total va a generar un aumento del flujo sanguíneo a nivel del riñón. Por lo tanto, si hay un incremento del flujo sanguíneo renal, va a haber un incremento de la tasa del filtrado glomerular, ¿no? Ahora, este aumento del filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a favorecer? Va a favorecer un aumento de la filtración y excreción del agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Por eso es que la paciente la gestante tiende a orinar a cada rato, ¿no? Es una de las manifestaciones que ella refiere. Dice, tengo ganas de orinar a cada rato, y ellas generalmente lo asocian con un problema de infección urinaria, cuando realmente no es así, salvo que vaya asociado a otros síntomas de infección urinaria. Pero la polaquiuria es un síntoma frecuente y normal en una mujer embarazada. Luego también va a haber un aumento de la filtración de ciertos solutos como la creatinina, el nitrógeno ureico y el ácido úrico, ¿no? Va a haber un incremento en la excreción de estos de acá. Por lo tanto, son solutos que vamos a encontrar disminuidos en la gestante. Entonces, en la gestante va a haber una caída relativa de la creatinina, del ácido úrico y de la urea. Ahora, también, solamente para mencionar que esta variación en el flujo sanguíneo renal y en la tasa del filtrado glomerular, pues va a generar ciertas, digamos, variaciones en cuanto a la excreción renal de los fármacos. Ahora, a nivel de los túbulos renales, ¿qué es lo que vamos a observar? A nivel de los túbulos renales vamos a observar que hay un aumento de la reabsorción de solutos, ¿no? Por un lado, tenemos que hay un incremento de la tasa de filtrado glomerular. Ese incremento de la tasa de filtrado glomerular que va a favorecer a que haya un incremento de la excreción de ciertos solutos, como los habíamos mencionado, como por ejemplo la creatinina, la urea, ¿no? Por otro lado, a nivel de los túbulos renales, lo que se va a favorecer es una reabsorción de ciertos solutos, como por ejemplo del sodio, ¿no? Ahora, también hay aumento de la excreción a nivel de estos túbulos, de estos, digamos, solutos de acá. ¿Qué es lo más importante a recordar? Que hay una pérdida de proteínas. Durante la gestación es factible encontrar pérdida de proteínas. Entonces, cuando hacemos el estudio que se hace con tiras reactivas para detectar proteínas en orina y encontramos ciertos trazos o encontramos una proteinuria de por debajo de 300 miligramos en una orina de 24 horas,
es completamente normal porque ya sabemos que se pierden proteínas durante la gestación. Por otro lado, la glucosa. También hay pérdida de glucosa por orina, o sea, es factible encontrar glucosuria. Entonces, si encontramos glucosa en orina, no vamos a pensar inmediatamente que se trata de una diabetes gestacional, porque ya sabemos que también se puede perder glucosa por orina. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer pues otro estudio, evaluar clínicamente a la paciente, factores de riesgo, de repente ver cómo está la glucosa sérica, su test de tolerancia oral a la glucosa, etcétera, y en función a eso determinar, ¿no? Lo mismo cuando encontramos proteínas en orina. Encontramos proteínas en orina, de frente no vamos a decir, uy, probablemente se trata de una preeclampsia. No, porque ya sabemos que es factible encontrar proteínas en orina. Entonces pasamos a hacer el estudio de la proteinuria en 24 horas. Y si el valor de las proteínas está por encima de 300, recién nos enfocamos como una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo. Pero si está por debajo de ese valor, digamos que es normal porque sabemos que hay pérdida de proteínas. Ya sabemos que la pérdida de bicarbonato es un mecanismo compensatorio, ¿no? Es un mecanismo compensatorio a la alcalosis respiratoria o las modificaciones que ya hemos mencionado. Entonces, a nivel tubular, sobre todo en los túbulos colectores, va a haber una pérdida de bicarbonato. Y también vamos a encontrar eso de acá, como ya hemos visto, retención de sodio y retención de agua, lo que finalmente va a apoyar el incremento de la volemia total en esa gestante. Bueno, esta es una gráfica que simplemente nos va a poder, explicar o más o menos nos va a poder hacer entender qué es lo que ocurre a lo largo de la gestación. Entonces ya hemos visto que hay un incremento del flujo plasmático renal, sobre todo en la primera mitad de la gestación, un incremento del flujo plasmático renal y un incremento de la tasa de filtrado glomerular. Paulatinamente, a lo largo de la gestación, vamos a ver que va a haber una caída del flujo plasmático renal en relación al filtrado glomerular. ¿Y eso qué va a significar? Que en la segunda mitad de la gestación va a haber un aumento de la fracción de filtración, es decir, va a haber una mejora en relación a la filtración glomerular. Ahora, a nivel renal, ¿qué otras modificaciones ocurren? A nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Durante la gestación va a haber una activación, se estimula este sistema renina-angiotensina-aldosterona y finalmente, ¿qué se va a lograr con la activación de este sistema? Que haya una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la resistencia vascular renal, va a generar retención de agua y sodio y de tal manera que con esta activación del sistema se va a tratar de mantener la presión arterial en valores óptimos, ¿no? O sea, que no haya una caída muy severa, digamos, de la presión arterial. Asimismo, también se va a activar el sistema arginina-vasopresina, es decir, va a haber un incremento en la liberación de la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética que va a favorecer el incremento del volumen sanguíneo, es decir, ¿no? Va a expandir el volumen sanguíneo y al haber un incremento de la retención de agua por esta hormona antidiurética, lo que va a generar es una disminución de la osmolaridad. Entonces ya vemos que a nivel renal pues hay dos sistemas importantes que se activan, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema arginina-vasopresina. Todos estos dos sistemas tienen como función evitar una modificación, digamos, en relación al gasto cardíaco, una modificación a nivel de la resistencia vascular periférica y un cambio a nivel de la osmolaridad. Bien, ahora adaptaciones a nivel del sistema digestivo. ¿Cuáles son algunos de los cambios que vamos a poder observar en la gestante? Por ejemplo, acá, la gingivitis hipertrófica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando revisemos las encías de las gestantes, las vamos a encontrar bastante eritematosas y
edematizadas. Estos cambios a nivel de las encías, por ejemplo, básicamente se considera que guardan relación con los cambios hormonales tanto de los estrógenos como de la progesterona, pero fundamentalmente con los cambios de los estrógenos. Entonces tenemos la gingivitis hipertrófica y por otro lado tenemos esta tumoración que se puede presentar en algunas gestantes que se denomina epulis gramídico, que también guarda relación con los cambios hormonales. Entonces, debido a los cambios hormonales se produce una reacción inflamatoria en esta zona que va a generar un incremento del flujo sanguíneo y esto va a generar finalmente una hipertrofia a nivel de las encías, semejando una lesión o una tumoración a nivel de las encías. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del epulis gramídico? Simplemente la observación. Si bien es cierto, la gingivitis hipertrófica y este epulis gramídico pueden generar dolor, pueden generar sangrados en la gestante, no requieren en realidad ningún tipo de tratamiento, salvo que el sangrado y el dolor sean muy intensos. Estos cambios van a desaparecer totalmente, digamos, durante la etapa del puerperio, ¿no? Más o menos a la cuarta semana o a la sexta semana ya estos cambios probablemente han desaparecido por completo. Pero si es que requirieran algo, generalmente se considera que, por ejemplo, en el epulis gramídico, si fuera una tumoración de tamaño considerable que le genera muchos problemas a la paciente, en todo caso podría ser extirpado quirúrgicamente mediante una anestesia o con anestesia local sin ningún problema. Ahora, a nivel del esófago, entonces, básicamente todos los cambios que vamos a observar a nivel del tracto digestivo son secundarios a los efectos de la progesterona. Entonces recuerden ustedes nuevamente que la progesterona es la hormona del reposo, ¿no? Hipomotilidad, hipotonicidad. Entonces en función a eso se van a dar las modificaciones y los síntomas en la paciente. Entonces, a nivel del esófago, ¿qué tenemos? Hay una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. ¿Esto qué va a generar? Acidez, ¿no es cierto? La paciente va a tener una acidez, siempre va a decir, tengo como una sensación de ardor aquí más o menos en la parte media del tórax, lo refieren así, ¿no? Entonces, eso es secundario a la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. También se considera que estas pacientes tienen un riesgo incrementado de desarrollar una hernia del hiato. A nivel del estómago, lo mismo. Entonces, a nivel del estómago hay una hipotonicidad, hipomotilidad. ¿Esto qué va a generar? Un retraso del vaciamiento gástrico. Y si hay un retraso del vaciamiento gástrico, esto puede dar, esto puede ser un desencadenante o un factor de riesgo para los reflujos gastroesofágicos y los vómitos que presenta la paciente. A nivel del estómago también se ha observado que hay una disminución de la acidez gástrica y hay una incompetencia del esfínter piloris. Estos dos hallazgos de acá, tanto de la disminución de la acidez gástrica como la incompetencia del píloro, se considera que pueden dar lugar a una disminución de los síntomas de una úlcera péptica si es que la paciente tuviera ese diagnóstico. A nivel del intestino delgado, también lo mismo, ¿no? Hipotonicidad, hipomotilidad. Entonces, ¿esto qué genera? Mayor tiempo del tránsito intestinal. El tránsito intestinal es mucho más lento, ¿no? Hay aumento de las actividades enzimáticas, aumento de las vellosidades duodenales. Todo esto, la hipomotilidad, hipotonicidad y el mayor tiempo del tránsito intestinal, que va a generar, como los nutrientes, ¿no?, van a quedar más tiempo a nivel intestinal, va a haber una mayor absorción de ciertos nutrientes. ¿Y cuáles son esos nutrientes? De repente los que más nos interesan, el hierro y el calcio, ¿no es cierto? Va a haber una mayor absorción de esto. Y de alguna manera, esta mayor absorción del hierro en la mujer embarazada trata de compensar la anemia dilucional que se da.
porque hay una disminución o una menor producción de la masa eritrocitaria. Entonces trata de compensar eso, ¿no? Entonces vamos a observar que va a haber una mayor absorción de nutrientes, del hierro, del calcio, aumento de la absorción del sodio y del agua, y por supuesto si hay un mayor tiempo y un enlentecimiento del tránsito intestinal, la gestante tiene pues predisposición al estreñimiento y también, bueno, a formar gases, ¿no? Ahora, a nivel del intestino grueso, digamos, la modificación más importante se da desde el punto de vista anatómico. ¿En qué consiste esto? Que va a haber, por el crecimiento del útero, va a haber un desplazamiento hacia arriba del ciego y del apéndice. Entonces ya el McBurney tradicional, por ejemplo, que conocemos, ya no lo vamos a ubicar en la fosa ilíaca derecha, sino que probablemente tengamos que ubicar ese punto a nivel del flanco, ¿no es cierto? Porque a medida que va creciendo, todo se desplaza y dentro de ello el ciego y el apéndice, por lo tanto el diagnóstico de apendicitis probablemente sea un poquito más difícil, ¿no? Ahora también podríamos realizar, digamos, la maniobra del Adler, ¿no? No sé si ustedes también de repente la han realizado en algún momento, que es para hacer el diagnóstico de apendicitis en una gestante. ¿En qué consiste esa maniobra? Simplemente en lateralizar a la paciente en el cúbito lateral izquierdo, por lo tanto todo se desplaza hacia el lado izquierdo y buscar el punto, digamos, doloroso en la paciente. Si encontramos el punto doloroso a nivel del flanco derecho, probablemente estemos ante una apendicitis, ¿no? Simplemente así funciona la maniobra. Bien, ahora, ¿qué otros cambios vamos a encontrar a nivel hepático? A nivel hepático, lo más importante es que se produce una alteración en la producción ya sea de enzimas, de bilirrubina, de proteínas, de lípidos, ¿no? Que estos pues van a de repente manifestar en algún momento cierta alteración en la paciente si estas modificaciones son exageradas. A nivel del hígado también vamos a encontrar una hepatomegalia. Y si es que hay una alteración en la producción de los ácidos biliares, esta es una condición para que la paciente desarrolle lo que es la colestasis gestacional intrahepática. Y esa colestasis gestacional intrahepática por una alteración en el metabolismo de los ácidos biliares, ¿cómo se manifiesta? Inicialmente con el prurito. ¿Y cuál es la característica de este prurito? Que se presenta en las plantas y en las palmas, ¿no? Esa es la característica y de ahí se torna generalizada. Ahora, a nivel de la vesícula biliar, ya sabemos, ahí tenemos a la... Dime. ¿Qué dijo sobre la colestasis y cómo explicaba esto el prurito? Ya, lo que pasa es que la colestasis es una condición, una patología que se da por una alteración a nivel de la síntesis de los ácidos biliares. Hay un incremento de los ácidos biliares y estos ácidos biliares empiezan a hacer unos depósitos, ¿no? Sobre todo a nivel de esas terminaciones nerviosas cutáneas, y eso va a generar prurito en la paciente. Y ese prurito, ¿dónde se manifiesta? Principalmente en las palmas y en las plantas de los pies inicialmente. Es una característica, digamos propia de esta patología, ¿no? Doctora, ¿y la hepatomegalia es parte de la fisiología de la gestante? Sí, es parte de la fisiología. O sea, es una adaptación, así como crece el riñón, como hay un incremento del metabolismo hepático, por acá, por eso de acá hay un incremento del metabolismo hepático, hay un incremento de hepatocitos y esto va a generar la hepatomegalia fisiológica, ¿no? Entonces, así como tenemos cardiomegalia, que se incrementa el tamaño del riñón, también tenemos incremento en el tamaño del hígado normal. Pero sin embargo no hay ictericia, no alcanza niveles para hacer ictericia. No tiene que haber ictericia, no. Pero el prurito es una condición que podría considerarse patológica en la gestante porque podría estar asociado a una alteración en los ácidos biliares, ¿no? Ahora, a nivel de la vesícula biliar es lo mismo. Entonces, todo ya saben, todo a nivel del tracto, a nivel
del sistema digestivo, ya saben ustedes que la progesterona es la protagonista, entonces todo lo enlentece, ¿no? Y en todo el tracto disminuye el tono, es la protagonista. Y lo mismo ocurre a nivel de la vesícula biliar. Por lo tanto, estas pacientes, las gestantes, tienen una más predisponibilidad a desarrollar cálculos biliares, ¿no? Por una disminución de la motilidad. Bien, eso es prácticamente como un resumen. ¿Alguna pregunta del sistema digestivo? Había leído que también había un aumento de la fosfatasa alcalina, pero no me quedó claro, o sea, por qué se... Igual, por el incremento a nivel del metabolismo hepático, puede haber también un incremento de la fosfatasa alcalina, pero en realidad eso no genera, digamos, mayor repercusión y no indica ninguna patología en la mujer embarazada, pero sí puede haber un incremento. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahora pasamos a las modificaciones a nivel de la piel. Las modificaciones a nivel de la piel también tienen un origen hormonal, pero fundamentalmente lo asocian al incremento de los estrógenos, ¿no? Entonces, tubo digestivo, progesterona, y generalmente la mayoría de los cambios dermatológicos van asociados a los estrógenos, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos cambios que vamos a encontrar? Vasculares, a nivel de la pigmentación y a nivel de la pared abdominal. Entonces, a nivel vascular vamos a encontrar las varices, ¿no? Los estrógenos, ustedes saben, el incremento de los estrógenos es un factor de riesgo para desarrollar varices, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Tenemos las arañas vasculares o las telangiectasias y el eritema palmar también como consecuencia del incremento de los estrógenos. Hay un estado de hiperpigmentación, que es el cloasma materno, el cloasma gravídico, la pigmentación de la línea alba, que ya la conocemos como línea bruna, durante la gestación. A nivel de la pared abdominal vamos a encontrar las estrías por una alteración a nivel del colágeno tegumentario, secundario al incremento de los estrógenos. Y también vamos a encontrar que la mujer embarazada tiene una predisposición a hacer una diastasis de los rectos, eso es básicamente por una relajación de la musculatura, que ahí sí tendría que entrar mucho a tallar la progesterona. Entonces, fíjense, todos estos son los cambios que se podrían ocurrir y probablemente muchos más cambios a nivel de la piel de la gestante, pero los más frecuentes son los que hemos mencionado, ¿no? Las arañas vasculares, que son las telangiectasias, el eritema palmar de pronto y las varices, son las modificaciones más frecuentes que vamos a encontrar. Entonces, aquí algunos ejemplos de cloasma que puede abarcar solamente la mejilla, la parte superior de la frente o la parte superior de los labios, ¿no? Entonces, o también podemos encontrar a veces en alas de mariposa, ¿no? El famoso cloasma gravídico, pero en alas de mariposa, que abarca las mejillas, la frente y la parte inferior. Las telangiectasias, como ya habíamos mencionado, son las arañas vasculares que se pueden dar en cualquier área corporal, pero sobre todo puede comprometer el rostro. Este es el eritema palmar y las varices. Ya hemos mencionado que las varices de las extremidades inferiores son secundarios al incremento de los estrógenos, pero también podemos encontrar varices vulvares y las hemorroides. Estas no son tanto secundarias a los estrógenos, sino que más bien son secundarias al incremento del crecimiento del tamaño uterino. Entonces, ¿esto qué genera? A medida que va creciendo el útero, va comprimiendo los vasos pélvicos y los vasos que van a servir de retorno venoso de los miembros inferiores. Entonces, como hay una compresión venosa, eso va a generar las hemorroides y las varices vulvares.
Bueno, eso también podemos encontrar en la gestante, el granuloma piógeno, que igualmente es secundario al aumento del flujo sanguíneo a nivel, digamos, orofaringeo. Entonces, ese aumento del flujo sanguíneo va a generar un estado de hiperemia en la zona. Esa hiperemia va a desencadenar un proceso inflamatorio e infeccioso y finalmente la gestante puede terminar con un granuloma piógeno. Lógicamente aquí sí hay que dar tratamiento, ¿no? Tratamiento antiinflamatorio, tratamiento antibiótico y probablemente requiera de una exéresis. Las estrías clavíricas, el efluvio telógeno, que también es algo que puede, digamos, afectar anímicamente a la gestante, porque durante la gestación y sobre todo en el tercer trimestre del embarazo y sobre todo en la etapa posparto, la gestante va a presentar una caída del cabello, ¿no? O sea, una alopecia que se conoce con el nombre de efluvio telógeno. Ahora, en relación a las modificaciones musculoesqueléticas. En relación a las modificaciones musculoesqueléticas, fundamentalmente vamos a tener un aumento de la curvatura lumbar, es decir, la lordosis progresiva. ¿Por qué se da esa lordosis? Ya sabemos que va a crecer el abdomen, entonces la gestante va a caminar así, tratando de, como que, digamos, evitar que haya un mayor dolor por ese crecimiento abdominal. Entonces va a haber una curvatura excesiva a nivel lumbar. También a nivel del músculo esquelético lo que vamos a encontrar es una relajación. Hay una relajación de los ligamentos, hay una relajación de los cartílagos y esto va a generar en la gestante cierto malestar y dolor articular. Puede ser en general en cualquiera de las articulaciones. Bien, entonces aquí también un pequeño resumen en relación a los cambios que podemos encontrar. A nivel de los hidratos de carbono, durante la gestación va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, la gestación tiene cierto efecto diabetogénico en la gestante. Por eso que ustedes también ya saben que de todas maneras tenemos que hacer un screening de descarte de diabetes en la gestación entre las 24 y las 28 semanas, porque es ahí donde se produce la mayor, o es en ese tiempo donde se produce la mayor resistencia a la insulina, por lo tanto hay mayores posibilidades de desarrollar diabetes. En relación al metabolismo de las grasas, ya hemos visto que hay un incremento del metabolismo hepático en general, lípidos, proteínas, carbohidratos, todo hay un incremento, ¿no? En relación al metabolismo de las proteínas, ya hemos observado que es factible encontrar proteinuria, es decir, pérdida de proteínas por orina, de tal manera que la caída de la concentración de proteínas séricas va a generar una caída de la presión oncótica y esta caída de la presión oncótica va a generar un trasudado de líquido del área vascular hacia el área intersticial, generando edema de miembros inferiores. Hay un incremento del metabolismo del hierro a nivel intestinal. Ya sabemos que eso va a tratar de compensar el desequilibrio del incremento de la masa plasmática o del volumen plasmático con la masa eritrocitaria. Y en general, a nivel de toda la gestación, vamos a retener aproximadamente entre 6 y 7 litros de sangre, de líquido. Ahora, ¿qué otras modificaciones vamos a poder encontrar a nivel del útero, del seno y la vagina? Bien, estos son algunos de los hallazgos, digamos, que podríamos encontrar tempranamente en una gestación y por los cuales podríamos hacer el diagnóstico temprano de una gestación también, ¿no? Al momento de examinar podemos encontrar el signo de Hegar, que es el reblandecimiento ísmico. Como vemos acá, al momento de hacer el tacto bimanual, vamos a encontrar que toda esa parte ísmica está tan reblandecida que cuando hacemos el tacto, nuestros dedos, la yema de nuestros dedos, pueden chocar entre sí, ¿no? Porque este istmo está bastante adelgazado. Otro signo que podemos observar es el signo de Noble-Gurin,
que básicamente vamos a, al momento de hacer el tacto vaginal, vamos a encontrar un cuello bastante reblandecido, ¿no? Sabemos que en una mujer no gestante el cuello es ciertamente fibromuscular, un poco grueso, no de una consistencia ligeramente incrementada, pero cuando hay una gestación de por medio vamos a captar un cuello bastante reblandecido, que más o menos se asemeja como que a la punta de la nariz, ¿no? Y por otro lado también vamos a encontrar el signo del noble Budín, que es al momento de hacer el tacto un útero bastante globuloso que ocupa el fondo del saco posterior. Y bueno, la ectopia cervical, que es un estado de hiperemia del cuello uterino, es completamente normal, no hay por qué. Muchas veces encontramos un cuello uterino eritematoso y decimos, uy, no es una cervicitis y hay que cauterizarlo, ¿no? Y se trata de una ectopia cervical, la ectopia cervical no se cauteriza para nada, ¿no? No necesita ningún tipo de tratamiento. Otro de los signos es el signo de Chapman, que es la coloración violácea, ¿no? Una coloración violácea del cuello uterino, de las paredes vaginales y de la región vulvar de la gestante. Y finalmente los cambios a nivel de la mama. Pues en los cambios a nivel de la mama, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay un incremento, digamos, de la coloración, tanto de la areola como la del pezón. Vamos a encontrar vasos sanguíneos visibles a través de la piel y se va a hacer evidente los tubérculos de Montgomery, ¿no? Acá a lo largo de la mama. Y bueno, ¿hay alguna pregunta ya que nos voten? Porque creo que están ahí paradas. Doctora, yo entiendo que había una hidronefrosis a nivel derecho por una desproporción de útero. Ah, muy bien, eso, muy bien. Ajá. Hay una, como dice el doctor, durante la gestación va a haber una dextrorotación uterina. Eso aquí es secundario al colon sigmoide, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va creciendo el útero, el colon sigmoide va a desplazar este útero hacia el lado derecho. Y esa dextrorotación uterina va a favorecer la compresión del uréter del lado derecho, por lo tanto va a haber un mayor reflujo hacia el riñón del lado derecho, hay una hidronefrosis mayor de este lado y hay una predisposición a hacer pielonefritis más de este lado en relación al lado izquierdo. ¿Alguna otra pregunta o algo que se quiera agregar? De pronto, algo más, chicos, algo más que queramos saber de pronto o que hayan visto. Ya. Bien, ¿todo está claro entonces? ¿Hay algo más? ¿No? ¿Todo está bien? Ya. Ya, chicos, muy bien, entonces muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Chao, gracias. ¿Ah?